invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, ¡aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble. Hola, gracias por estar con nosotros. Este es el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú. No se detiene. Sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. Momentos especiales. Síguenos y comparte. Recibir la palabra y rendir adoración a nuestro Dios, junto con los pastores González, Julián y Milena. Estaremos orando por tus peticiones. Los esperamos todos los domingos, desde las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, en Facebook, Iglesia CMN Perú, en YouTube, Iglesia CMN Perú, e Instagram, @Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú, no se detiene. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos en toda nuestra nación, en Perú y en todas las naciones latinoamericanas donde nos están viendo en este momento, y también aún en Italia, que muchas veces nos ven fuera de este continente. Dios los bendiga de una manera abundante. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por poder estar un día más en su presencia y poder celebrar juntos el Día del Señor. Queremos dar gloria a Dios porque sabemos que todas las circunstancias y todo lo que acontece en el mundo está en el plan y en el propósito de Dios. A veces pensamos que las cosas se salen de control de las manos del Todopoderoso, pero no es verdad. El Señor tiene todo bajo control. Así que hoy es día de confiar en el Señor, es un día donde debemos demostrar confianza y fe en nuestro Cristo, teniendo paz, teniendo cordura, y más en la situación que estamos viviendo acá en el Perú, una situación difícil, conflictiva, pero nosotros los hijos de Dios debemos permanecer firmes en nuestras convicciones y en el temor de Dios. Recuerde, la Biblia dice, sea Jehová vuestro miedo y Jehová vuestro temor. No teman al que pueda dañar el cuerpo, porque teman más bien a que él puede dañar el cuerpo y llevarlo completo al infierno también, dice la Biblia. Así que hoy agradezcamos a Dios que estamos vivos, y si estamos vivos es porque Dios tiene un plan con nosotros y nos quiere bendecir, nos quiere ayudar. Y recuerde, en Dios
Dios es el que bendice en medio de la abundancia, la escasez, el Dios que provee, el Dios de la viuda, que Dios envió un profeta e hizo que la harina se multiplicara y el aceite también. Así que estemos contentos y alegres porque servimos al mejor Rey, al mejor Señor, a Dios eterno y a su Hijo Jesucristo, quien está por nosotros e intercede por nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así es, muy buenos días para todos. Queremos darle un saludito a Cintia, una alegría tenerte acá con nosotros, a Rosalía, a Celia Espinosa, bueno, y a cada uno, a Fanny, que también está ahí siempre pendiente, siempre atenta a las transmisiones, a cada uno de los jóvenes de la congregación CMN acá en Lima. Queremos saludarles y bueno, desear de todo corazón que este sea un día especial para ustedes. Las circunstancias no pueden opacar lo importante de este tiempo para cada uno de nosotros. Si bien es cierto que estamos pasando y atravesando momentos a nivel social, a nivel político en nuestra nación, no podemos dejar de lado el propósito de los cristianos, de nosotros como creyentes, en un día como hoy. Hoy es un día en el que nosotros compartimos la fe con otros hermanos. Hoy es un día en el que muchos, a través de una misma fe, podemos adorar juntos al Señor. Amén. Y nosotros no podemos perder de vista esa intención y esa motivación de cada semana. Para nosotros, los creyentes, cada domingo debe ser un día valioso. Cada domingo debe ser un tiempo importante, un tiempo deseado, un tiempo anhelado. Yo recuerdo cuando recién comencé a ir a la iglesia allá en Colombia, para mí que llegara el domingo era un día valioso, era el único día que me podía congregar, era el único día que podía ir a la iglesia. El pastor Alberto, que está ahí con nosotros también en sintonía en esta mañana, sabe que así era mi condición en esa época, trabajaba de lunes a sábado, siempre anhelaba que llegara este día, porque era un día en el que yo podía ir y pasar un tiempo a solas con Dios en su casa, en su presencia. En estos momentos no nos podemos reunir, pero no podemos perder ese entusiasmo del que hablaba el rey David. El rey David decía, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y él decía algo muy importante también acerca de un día como hoy, que nos reúne en torno a la presencia de Dios. Tal vez hoy no en la casa del Señor, pero sí en la presencia del Señor. Y decía que era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, que era mejor un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Y era una frase que la decía un rey, uno que tenía un palacio, pero decía, yo he comprobado que es mejor un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. No perdamos hoy ese deseo y ese entusiasmo y ese gozo y ese ánimo de reunirnos en torno a la presencia de Dios y de disfrutar de ella. Podemos dejar de disfrutar la presencia de Dios, su compañía, su Santo Espíritu, su palabra, que hoy seguramente será una poderosa bendición para cada uno de nosotros. Así que sean muy bienvenidos. Carolina, bienvenida. Ángela, bienvenida. Sol, muy buenos días para ti, para todos los que allá en Argentina también están en esta mañana conectados a esta transmisión. Dios los bendiga. Y bueno, a cada uno de los que hoy se reúne también en torno a la presencia de Dios, les bendecimos. Les bendecimos. Anhelamos de todo corazón que este día sea maravilloso para usted, que este tiempo sea especial para usted, que este tiempo sea importante para usted. No menospreciemos el hecho de que estamos hoy reunidos con muchos otros hermanos en la fe, en el mundo entero, adorando a un mismo Dios. Bueno, y que es tiempo de ser sal, de ser la verdadera luz a través de nuestras acciones. Y qué bueno poder hoy, con alegría de corazón, acercarnos a Dios, porque Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Y ahora estamos entre sus propósitos maravillosos y debemos confiar, debemos aprender a confiar. Y si estamos dentro de sus propósitos y dentro de sus planes maravillosos, dentro de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre, y nos va a dirigir hacia lo que tenemos y debemos hacer. Nosotros debemos en este momento, más que nunca, manifestar al mundo la luz, lo que somos, a través de acciones,
a través del amor, el perdón, la misericordia y llevar el evangelio con más diligencia al mundo entero, a través de acciones, de cambios genuinos en nuestro corazón. Así que te animo hoy a que adoremos juntos al Señor, a que sirvamos y que con alegría y esperanza en las promesas de Dios, hoy oremos al Señor y hoy juntos clamemos a Dios por nuestras familias, por nuestra vida y por esta nación preciosa que necesita ser transformada por el poder del evangelio. Necesitamos no tanto un cambio de presidente, un cambio de gobierno, necesitamos que el evangelio, esta palabra, esta verdad, que Jesucristo es el Señor, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, sea conocida en el mundo. Lo que el mundo necesita es conocer a Cristo para que su mente sea renovada y entonces empecemos a hacer la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, pues es bendecido. Así que oremos por esto y pidamos, clamemos al Señor. Y nosotros, que ya estamos en Cristo Jesús, perseveremos en Él, confiemos en Él. Un parte de la oración del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Pidamos a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida, en esta nación, en tu casa, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a esa verdad, porque Él lo prometió, que Él nos iba a llevar a esa verdad. Así que hoy estemos confiados en el Señor, tranquilos, reposados en Él, clamando a Dios. Eso sí, buscando su rostro, buscando su presencia, y anhelando y animando a nuestras familias a buscar el rostro del Señor, porque en Él hallaremos respuesta, hallaremos paz. La Biblia dice, porque si por algo estamos afligidos, hagamos oración, ¿verdad? Y que vayamos a la presencia del Señor también. Si por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor con toda oración, súplica y ruego, y el Señor pues guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que nos dará también una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hoy aprovechemos este tiempo, entremos en la presencia de Dios con un corazón genuino, con un corazón dispuesto, oremos a Dios, clamemos juntos al Señor y veremos respuestas del Dios Todopoderoso. Estoy seguro que esta nación, como todas las demás, están bajo el dominio y el señorío de Dios, porque no se ha salido nada de control. Vamos a orar entonces. Así es, te animo a que convoques a todos ahí en la casa, si todavía no están todos ahí juntitos, convoquémoslos, llamémoslos, animémoslos y unámonos en oración. Vamos a orar, vamos a clamar. Creo que lo mejor que nosotros podemos hacer y lo que mejor podemos aportar como creyentes, como cristianos a nuestra nación, a este país que tanto necesita, es nuestra oración, nuestro ruego delante de Dios. La Biblia dice que el brazo de Dios no se ha cortado para bendecirnos. Él está presto, los oídos del Señor no se han cerrado, Él está atento con sus ojos y con sus oídos a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. Así que oremos juntos. ¿Qué tal si hoy de todo corazón, de verdad, con el espíritu puesto en esta oración, le pedimos al Señor que bendiga al Perú, que bendiga nuestra nación, que hoy se tomen las mejores decisiones, que durante el transcurso de esta semana se manifieste la poderosa mano del Señor y realmente esta nación comience a caminar por donde Dios quiere. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Queremos poner este día en tus manos, Señor. Queremos darte gracias porque tenemos vida, Señor. Gracias porque ya es un milagro tener vida, Señor. Tener la salud que hoy tenemos, Señor. Es gracias a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor. Creemos, Señor, que tus cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Amén. Creemos que es hermosa la heredad que nos ha tocado, Señor. Creemos que el Perú es una nación que está en tus propósitos, que está en tus planes, Señor. Sabemos que tú, como nos enseñabas el miércoles pasado, Señor, estás sentado en el trono. Tienes el control de todas las cosas. Estás ahí, Señor, al control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras naciones, del Perú, que hoy te necesita, de todas nuestras naciones latinoamericanas que por diversas circunstancias atraviesan diversas crisis, Señor, pero creemos que a ti nada se te sale de tu control, Señor. Creemos que tú eres soberano, creemos que tú eres Dios, creemos que tú, Señor, estás obrando, que tú no nos has abandonado, que tú no nos has dejado, Señor. Hoy intercedemos, Señor, para que tú tengas misericordia de nuestra
nuestros países, así sea. que tú tengas misericordia del Perú, Señor, que fortalezcas las familias, Señor, que han sido afectadas en medio de esta crisis social y política, Señor, aquellos que han perdido a sus hijos, Señor, aquellos que han perdido familiares en medio de estas circunstancias, Señor, fortaléceles, Dios Todopoderoso, Amén, Señor. ayúdales en medio de esta situación de tristeza, de calamidad, de pérdida, de muerte, Señor, toma control de la vida de cada persona, dirige el gobierno, Señor, mira cuántas decisiones se van a tomar hoy en el transcurso de esta semana, Señor, intercedemos Amén, para Señor. que tú, mi Dios Todopoderoso, encamines e inclines los corazones de las personas a tomar las mejores decisiones, Señor. Tu palabra dice, Señor, que así como las aguas tienen sus repartimientos, así mismo el corazón del rey está en la mano de Jehová y tú lo inclinas a lo que tú quieres, Dios Todopoderoso. Y eso es lo que pedimos en esta mañana, Señor, que tú inclines el corazón de aquellos que en este momento tienen la capacidad de decidir sobre esta nación, a lo que tú quieres, Señor, a lo que realmente le conviene a esta nación, a lo que realmente necesita el Perú, Señor. Intercedemos, Señor Dios Amén. Todopoderoso, para que venga tu reino a esta nación, que se establezca tu reino, que se Señor. haga tu voluntad en esta nación, Señor. Intercedemos, Dios Todopoderoso, para que esta nación te reconozca a ti, Señor. Es una de las cosas que necesitamos con mucha urgencia, Amén, Señor. Señor. Un arrepentimiento genuino, Señor, en cada sector de esta nación, en cada lugar de esta nación, Señor. Que cada hombre, cada mujer en este país se vuelva a ti, Señor. Amén. Te Que así sea, reconozca por a ti, favor, Señor. El Perú te necesita, Señor. En Perú te necesitamos, Llena, Señor. Glorifícate y trae arrepentimiento, trae salvación, trae vida eterna a cada persona. Revela a tu Hijo Jesucristo a cada ser humano, Señor. Y en esta semana ayúdanos a nosotros como iglesia a resplandecer, a Amén, interceder, Señor amado, en el Dios nombre de Jesús, que mío, así sea. a ser esa Dios sea sal gloria. de esta tierra y la luz de este mundo en medio de esta situación y de esta crisis política, Señor, que Amén. se está desarrollando, Señor. Amén, Toma Señor. control de todas las cosas. Bendícenos, dirígenos, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser sabios. ¿Qué tal si ahí donde tú estás le dices, Señor, ayúdame a ser sabio con mis comentarios, con mis pensamientos, Señor? Dile, Señor, ayúdame a ser una persona sabia con lo que digo, con lo que pienso, Señor, entendiendo, Dios mío, que nosotros somos, Señor, la diferencia, que nosotros somos personas diferentes, que nosotros somos seguidores tuyos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, en esa semana a asumir ese rol intercesor que tenemos Amén, como Señor. iglesia en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Tu Amén. palabra dice que si tu pueblo se humillare si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, se humillaren, clamaren y rogaren y se volvieren de su mal camino, entonces tú oirás nuestras oraciones, Señor, y sanarás nuestra tierra, y realmente eso es lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, como iglesia en esta nación, no asumir una posición política, no asumir un concepto político, Señor, sino entender que lo que necesitamos es humillarnos delante de ti, reconocer que hemos fallado, Amén, Señor. reconocer que hemos pecado, reconocer que no hemos sido, Señor, esa luz que alumbra la vida de otras personas, Señor. Ayúdanos a todos en esta semana, Señor, a reconocer esto, Dios Padre, Todopoderoso. te damos gracias, Señor. Quiero agradecer por este tiempo maravilloso de oración, por tu amor, tu bondad grande y poderosa. Quiero pedir hoy especialmente por la iglesia. Guarda la iglesia y ayúdala, sustenta, fortalece su fe, fortalece su hombre interior, ayuda a confiar a tu pueblo, a estar firme en Cristo Jesús para poder afrontar, Señor, los momentos difíciles. Tú prometiste estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ayúdanos, como dice mi esposa, Señor, ayúdanos a ser una luz verdadera que resplandece en este tiempo, a mostrar con evidencias claras, Señor, que tú eres el Rey, el que gobierna, y que el que está en ti está confiado, está tranquilo, espera, Señor, sabes, no cambia, Señor, sigue, permanece haciendo la verdad, viviendo en la verdad. Gracias, Señor. Bendición esta semana sea una semana de bendición, una semana de gracia, una semana donde podamos encontrar
Señor, encontrarnos contigo, donde podamos confiar en ti, donde podamos hallar en ti reposo y descanso. Bendice Perú, bendice esta nación, bendice cada gobernante y cada decisión que se tome, Señor. Te lo ponemos en tus manos y te rogamos que sigas obrando de una manera sobrenatural. Bendice este tiempo, este resto de reunión, Señor, de adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, a los que están, a los que van a entrar, a los que han llegado, a los que por algún motivo no se han podido conectar, bendícelos de una manera sobrenatural y trae paz sobre aquellos que tal vez habían estado un poco angustiados o asustados. Señor, trae paz, trae convicción y fe al corazón, Señor. Que tu palabra hoy traiga vida, esperanza y sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios es bueno. Qué bueno poder orar juntos al Señor, sabiendo que en Él tenemos respuesta. La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y de los que le buscan de veras. Que cuando oremos al Señor, oremos con fe, porque la Biblia también nos enseña en Santiago que no espere el que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el que ora dudando en su corazón. Tenemos que ir a la presencia del Señor creyendo que lo que estamos pidiendo, si está conforme a su voluntad, Él nos oye y va a estar hecho. Como estamos rogando que su voluntad se haga en nuestras vidas y que queremos buscar su rostro, queremos humillarnos, ciertamente Él nos oye y Él nos va a ayudar, porque Él nos ayuda por medio de su palabra y su Santo Espíritu que se fortalece en nosotros y nos lleva a toda verdad. Así que confiemos, alegremos en el Señor. La Biblia dice en medio de diversas pruebas hubo gozo, así que aliéntese tu corazón y alegrémonos para poder cantar y alabar al Señor y poder exaltar su nombre, porque Dios está sobre todos nosotros, sobre todas circunstancias, sobre toda autoridad, y Él es digno y merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Así que juntos vamos entonces a alabar a Dios y a glorificarle.
omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Así es. Llena la luz, llena la familia, llena mi vida. Qué bueno, qué maravilloso es saber que Dios nos bendice y que el Señor está con nosotros. Bienvenido el Espíritu de Dios, porque ciertamente Él está en nosotros, con nosotros, y Él nos dirige a toda verdad. Nos alegramos con cada hermano y hermana que nos está viendo en este momento. Te animamos a abrir tu corazón, a ensancharlo. Recuerda, estamos prontos a abrir la iglesia física, el templo físico. Hoy en algunas iglesias ya lo abrieron. Posiblemente esta semana estaremos dando indicaciones acerca de cómo lo iremos haciendo. Lógicamente debemos tener en cuenta los protocolos de seguridad, así que permanezcamos atentos. De igual manera, pues vamos a seguir con nuestras transmisiones, con nuestros cultos virtuales, porque muchos de nuestros amigos y hermanos también están siguiéndonos a través de las redes sociales. Así que prepárate para que juntos sirvamos y adoremos al Señor físicamente y a través de las redes, y podamos llegar a mucha más gente a través de estas dos maneras de adorar y de servir al Señor. Así es. Bienvenidos cada uno de los que se ha ido añadiendo en el transcurso de la alabanza, de la oración. Queremos saludarles a cada uno de ustedes. Nos alegramos bastante como pastores, ver la fidelidad cada uno de los miembros de la iglesia, de cada uno de los hermanos, ver las personas nuevas que se han ido añadiendo y que permanecen y que perseveran en el propósito de buscar a Dios. A nosotros es un motivo de gran alegría, cuanto más en el cielo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que estamos felices nosotros de cada persona que se acerca a Dios, que comparte la fe con cada uno de nosotros, que ya hemos decidido seguir al Señor, seguir a Cristo. Bienvenidos cada uno de ustedes. Disponga su corazón porque hoy Dios nos va a hablar y seguramente el consejo que vamos a recibir será apropiado para cada uno de nosotros, y en ese consejo hallaremos sabiduría, respuesta a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, a nuestros conflictos, a nuestras angustias y a nuestras dificultades. Sí, y bueno, para nosotros también es un gozo y una alegría saber que nuestro amado pastor Alberto está con nosotros, estuvo ahí saludándonos. Lo bendiga, pastor, un abrazo fuerte a la familia Preciosa en Colombia, a la pastora, y a todos allá, que un abrazo. Sé que están orando por nosotros y unidos juntos en oración, todos los unos por los otros, sabemos y estamos seguros en Cristo Jesús que saldremos adelante, que seguiremos y terminaremos esta carrera hasta el final. Gracias por esas palabras de ánimo, pastor amado. Muchas gracias por bendecirnos también como iglesia. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4 y vamos a iniciar cómo afrontar los momentos difíciles, qué debemos hacer frente a estos momentos duros. El apóstol Pedro escribe estas cartas en un momento difícil de la iglesia, ¿verdad? Donde era perseguida, donde políticamente estaban padeciendo persecución del gobierno, estaban siendo perseguidos, asesinados, empalados, ¿verdad? Que eran momentos difíciles de la historia de la iglesia en sus inicios, y de verdad que Dios es un Dios maravilloso. Dice el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La Biblia, acá el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia en general, nos está hablando de una manera muy clara y dice que nos tenemos que armar del mismo pensamiento. Otra carta del apóstol Pablo nos dice que tengamos todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó como cosa ser igual a Dios, como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo como uno de nosotros, hombre, y en esa condición se humilló hasta el sumo, muriendo de la muerte y muerte de cruz. Algo que debemos tener en cuenta nosotros, los que vivimos en este tiempo, en este momento actual, presente, es que una de las características de la gente que no tiene a Cristo, del mundo sin Cristo, es la injusticia. El pecado lleva al hombre a actuar en injusticia, a hacer lo malo y equivocadamente, aunque ellos engañados piensan que hacen lo correcto, porque todo el mundo hace lo malo, entonces a veces que empezamos a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay un engaño generalizado en el mundo, pero el Señor nos anima y nos dice a nosotros, ustedes, puesto que estamos en Cristo Jesús, que Cristo ha padecido, y nos recuerda el apóstol Pedro, Cristo padeció. Recuerden que Cristo padeció por la justicia, por la verdad, para vencer lo malo, para vencer aquello que tenía cautivo al hombre en el corazón y lo hacía actuar mal, lo hacía siempre, aunque tenía un propósito de cambiar, no poder. Y es el pecado que había en su corazón, es el pecado que había aprendido, adquirido también a lo largo de su vida, que lo había esclavizado. Nosotros debemos entender esto. Estamos en un mundo, estamos en una sociedad que no conoce a Dios en su gran mayoría, o no lo conoce como nosotros lo conocemos, no conoce su voluntad, sabe y ha escuchado tal vez acerca de Cristo, ha escuchado algo acerca de quién es Dios, pero no lo conoce. Nosotros que lo conocemos y sabemos quién es Él y cuál es su propósito y qué hizo por nosotros al dar a su Hijo Jesucristo en la cruz, dice, armémonos del mismo sentir, también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento de Jesús? Jesús estuvo dispuesto, siendo igual a Dios, ¿verdad? Se despojó de esa gloria y vino consciente de que venía un mundo que no lo iba a recibir, venía un mundo que no lo quería, que aunque lo necesitaba, no lo quería recibir. Y fue rechazado a tal punto que fue muerto en la cruz del Calvario, fue puesto por esa verdad, por defender la verdad, por darnos salvación, fue puesto en una cruz. Entendemos que todo es parte de un plan divino, que tenía que morir ese cordero perfecto, ese cordero pascual, tenía que morir en la cruz para darnos salvación. Pero dice el apóstol Pedro, ustedes también deben recordar que mientras está en este mundo, la injusticia va a reinar, porque mientras Satanás sea el príncipe de este siglo y haya un sistema contrario al del reino de los cielos, al de la palabra, habrá injusticia, habrá desigualdad social, habrá pobreza, habrá ruina. Esto no lo podemos cambiar nosotros, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, donde muchas cosas, en vez de que como pensamos van a disminuir, en algunas ocasiones van a aumentar, pero nosotros debemos armarnos del pensamiento de Cristo, que aún sabiendo que la maldad y las dificultades tal vez aumenten, nosotros tenemos una misión, y es permitir que la obra de Dios se perfeccione en nosotros para hacer luz, para hacer sal, para así entonces poder soportar con más facilidad los embates de la vida, las dificultades diarias que se nos presentan. Porque nosotros debemos aprender que los cristianos tenemos que ser fuertes. Somos fuertes en Cristo Jesús. Nosotros éramos débiles en Cristo emocionalmente, físicamente, pero ahora en Cristo tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y eso nos tiene que volver fuertes, nos tiene que hacer fuertes. No podemos ser personas que se amedrentan frente a cualquier situación, frente a cualquier problema. No podemos reaccionar como el resto de la gente que no tiene esperanza, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cristo padeció y murió y padeció en la carne por nosotros para darnos victoria, para darnos salvación, porque tenía una esperanza viva. Hebreos nos habla en el capítulo 12 que tengamos puestos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante menospreció lo oprobio
y sufrió la muerte y muerte de cruz, que Él, por la esperanza viva, un nombre que es sobre todo nombre, Él que hizo, Él estuvo dispuesto a padecer por una verdad, para que pudiéramos nosotros conocer hoy esa verdad y fuéramos salvos. Hoy tú estás escuchando esta palabra, este mensaje, porque alguien estuvo dispuesto a padecer, comprendió que llevar la verdad, ser verdadera luz, ser verdaderamente sal, conlleva consigo vituperio muchas veces. Eso lleva consigo también ser menospreciado y por un momento sufrimiento. Pero la Biblia nos dice la verdad, no es mentirosa con nosotros. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y esto es algo que debemos no menospreciar dentro de las Escrituras. Quisiéramos nosotros muchas veces negar estas verdades y decir en nuestros corazones y acomodar esas verdades y decir, no, Dios como nos ama tanto no nos va a hacer padecer, no nos va a hacer sufrir nada. Y la verdad es que Él nos da la fortaleza para afrontar las dificultades y pasar por encima de ellas. Y aunque padezcamos por un momento, podamos entender que si es por causa del Señor, tendremos recompensa en el cielo. Así que esto es importante. Así es, no, nosotros no intentamos con este mensaje y con algunos otros mensajes que seguramente usted ha escuchado, no intentamos introducir en su corazón o incrustar en su corazón un mensaje o un evangelio, más bien por así decirlo, un evangelio sufrido, un evangelio de todo es una tragedia, donde usted todo lo malo tiene que aceptarlo y tiene que agachar la cabeza y aguantar con paciencia. No, no intentamos hacer eso, no es el propósito. Pero sí tenemos que entender, ¿verdad? Que aunque el evangelio son buenas noticias, que eso que es claro para cada uno de nosotros, el evangelio son buenas noticias. Ese es el evangelio. Y eso es lo que nosotros nos sentamos aquí domingo tras domingo y miércoles tras miércoles a hacer, a transmitir buenas noticias de salvación. Que aunque el evangelio es vida, que aunque el evangelio es gozo, que aunque el evangelio es paz, que aunque el evangelio es vida abundante, tenemos que armarnos de valor, ¿verdad? En nuestro carácter. El Señor no nos engañó. El Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Parte de lo que hoy estamos viviendo en nuestra nación durante toda esta semana y durante todos estos meses es parte de esa palabra aflicción que el Señor mencionó en ese texto. Pero nosotros, ¿verdad? Debemos aprender a tomar la actitud que corresponde y ser personas valientes, ser personas que sabemos tomar la actitud que corresponde en el debido momento y en las debidas circunstancias, que eso es parte de ser maduro, ¿verdad? Es no solamente saber lo que está sucediendo, a veces a los inmaduros no se les cuenta todo. ¿Por qué? Porque no saben asumir una actitud frente a lo que se les está diciendo. Entonces, lo que aquí también el apóstol Pedro nos está invitando y que queremos que quede claro, que no estamos invitando a vivir un evangelio trágico y sufrido y de pesares y de incertidumbre, no, sino que aprendamos a armarnos del mismo valor y del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús frente a las dificultades y frente a la urgencia que tenemos nosotros de manifestar la verdad de Cristo, la justicia del Señor en medio de un mundo que es injusto y donde no se habla verdad. Es verdad. Y esto es muy bueno que mi esposa lo aclare, es maravilloso que lo podamos entender. No es que vivamos un evangelio y estemos depresivos, los cristianos nos volvamos depresivos porque es sufrimiento, no. Lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pedro es que seamos como Cristo y tengamos ese sentir y nos armemos del mismo pensamiento. Cristo cuando vino aquí a la tierra, Él vivió su vida con intensidad, sí. Él estuvo alegre, Él iba al Padre constantemente, era lleno del Espíritu de Dios, fue lleno del Espíritu de Dios. Y cuando alguien está lleno del Espíritu tiene amor, gozo, paz, tiene el fruto del Espíritu Santo. Lo que dice es que cuando estemos llenos del Espíritu de Dios, cuando tengamos la presencia de Cristo en nosotros, estemos fortalecidos en Él, podremos afrontar las dificultades de la manera adecuada. Esas dificultades ya no
ya no nos agobiarán como agobian al mundo, ya no nos destruirán ni nos entristecerán como tal vez se entristece el mundo, porque nosotros tenemos un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de arriba, del Padre Celestial, que nos viene y nos fortalece, nos da paz, nos da esperanza. Y esa capacidad, esa fe, esa esperanza, esa confianza que tenemos en el Señor, ese gozo y esa paz va a hacer que afrontemos las dificultades con una actitud diferente y por ende tengamos un comportamiento diferente, una manera de hablar diferente, una manera de expresarnos diferente frente a las dificultades. No somos como el resto de las personas que no tienen esperanza y tal vez tienen que reaccionar con violencia, con irritación o con tristeza o con aislamiento. No, no. Nosotros ahora, como tenemos la verdad de Cristo morando en nuestro corazón, la palabra de Dios, pues reaccionamos de la manera adecuada, de la manera correcta. Por eso dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 8 en adelante, si vemos esto un poco más detallado, nos muestra cómo las personas que tienen arman del mismo pensamiento de Jesús pueden afrontar cualquier circunstancia en la vida. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces vemos acá que el apóstol Pedro nos anima a algo y nos lleva, dice, si nosotros tenemos el mismo sentir, nosotros no podemos reaccionar, vuelvo y repito, no podemos reaccionar como el resto de personas reaccionan frente a un problema, a una dificultad. Nosotros reaccionamos diferentes. Dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es indispensable que recordemos que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios lo que nos motiva y nos mueve es el amor. Dios dice, por de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos debe motivar y llevar a hacer las cosas a nosotros es el amor sacrificial, que se deja a un lado a sí mismo para que otro viva, para que otro se levante, para que otro pueda conocer a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, afrontamos las dificultades, los momentos duros y difíciles de la vida, siempre pensando y recordando que a nosotros nos motiva es el amor y amamos al prójimo como a nosotros mismos y entonces no hacemos nada en contra del prójimo, como a veces lo vemos o se nos instiga a hacer muchas veces en el mundo, en la gente que no conoce a Cristo, y es a pagar mal por mal, hablar mal del que consideramos que no está haciendo bien las cosas. Dice, no, nosotros lo que hacemos es orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos ultrajan, hacer las cosas correctas, siendo misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, hablando bien, sabiendo que fuiste llamados para dar bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida, escucha esto, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y bueno, respecto a esto no podemos desconocer la verdad y la realidad que estamos viviendo en este momento en el contexto peruano. Latinoamericano tal vez un poco diferente, aunque en varios países, pero en el contexto peruano no podemos mirar hacia un lado y decir no pasa. Nosotros como creyentes no podemos caer en el mismo juego de las redes sociales donde lanzamos maldición contra el gobierno, contra los políticos, porque hemos visto en varios estados palabras fuertes que no corresponden a hijos de Dios, frases y arengas, como le llamarían algunos, que no corresponden a hijos de Dios. No fuimos llamados a ponernos al lado de uno o X o Y partido como hijos de Dios. No fuimos llamados a ponernos al lado de la injusticia también. No fuimos llamados como familia tampoco a ponernos al lado de papá o irme al lado de mamá, sino al lado de la verdad de Dios. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Si tenemos un problema, dificultad, si tú eres hijo, eres esposo, eres esposa, si estás en tu trabajo, fuimos llamados a bendecir. Si en tu trabajo hablan mal del jefe o están yendo en contra o quieren hacer algo indebido, tú no entres en esas conversaciones. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Tú bendice, tú habla, haz lo correcto, bendice. La Biblia aún también, el apóstol Pedro nos enseña que tenemos que soportar aún a esos jefes que son a veces difíciles de soportar.
Dice, pero a través de eso, nosotros con nuestro buen comportamiento, con el hacer las cosas correctas, con el cumplir las reglas, por decirlo en este ejemplo del trabajo, mostramos y somos luz al mundo y somos luz a los que dicen que no se puede hacer lo correcto de cuando hay determinadas personas alrededor. Porque a veces nos excusamos que no podemos hacer lo correcto por el entorno que tenemos. Y el cristiano, el verdadero creyente, el que quiere ver días buenos, refrena su lengua y no importa el entorno que tenga, hace la voluntad de Dios con gozo y alegría, como lo dijimos al principio, por la esperanza que hay en su corazón, por la verdad que tiene en su corazón y por el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad, por el fruto que produce estar en Dios. Así es, podemos ver un ejemplo claro en la Biblia de esto que está mencionando el pastor en estos momentos, y podemos ver un ejemplo muy claro allá en uno de los evangelios donde los herodianos que estaban de parte del gobierno, que eran fieles seguidores allá del gobierno en esa época, se acercan al Señor y le dicen, bueno, dinos, ¿se debe pagar impuestos al César o no se debe pagar? ¿Verdad? Intentando tentarle al Señor y ver qué era lo que él pensaba, porque eso es lo que intenta hacer hoy la gente a nuestro alrededor, la familia, los amigos de la universidad, las redes sociales, las noticias, intentan llegar al corazón de la gente y hacer que la gente se ponga a favor o en contra de alguna situación, de alguna persona o de alguna crisis que se está viviendo a nivel nacional, como lo es el caso de nuestro país en ese momento, el Perú, ¿verdad? Y el Señor, le dicen, bueno, el Señor con una respuesta muy sabia, hablando de que el que quiere ver días buenos, el que quiere ver días felices, dice otra versión, refrene su lengua del mal, de hablar mal. Y mire que el Señor con toda sabiduría, que Él es Dios, y Él sabe lo que es justo y lo que es injusto, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y en esta tierra, el Señor dice, mire, présteme una moneda, ¿no? El Señor manda a traer una moneda y él les pregunta, bueno, ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? Y ellos dicen, bueno, es del César. Bueno, pues entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sencillo, resolvió el problema, él no se puso ni a favor de esto, ni a favor de aquello, sino a favor de la verdad de Dios. Habló con sabiduría en medio de una situación medio incómoda y asociada con los impuestos y con el gobierno. Mire la respuesta del Señor tan clara, tan precisa, tan sabia, ¿verdad? Y salió bien librado de la situación. Y esa luz que Él siempre vino a manifestar a los hombres siguió siendo luz aún en medio de una crisis como esa y de un momento tan incómodo como ese que tuvo que vivir. Así que prestemos siempre atención. Si queremos ver días buenos en la familia, en el hogar, si tienes inconvenientes con tu esposo, con tu esposa, tienes alguna dificultad con algún hermano de pronto dentro de la iglesia, porque a veces sucede, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que pagar mal por mal, ni maldición por maldición. Recuerda, nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Y si fuimos llamados a heredar bendición, tenemos que bendecir. No solo con palabras, porque entendemos que bendecir es hablar bien, sino también con demostraciones de amor. El amor se demuestra con hechos. Y entonces mis acciones hacia aquellos que tal vez por un momento me hacen daño o que siento que me han hecho daño, deben ser adecuadas y conforme a la verdad de Dios. Como Cristo pensó. Dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estando allá en sus momentos de agonía, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, el Señor en pleno sufrimiento, un momento de crisis fuerte para un ser humano, porque estaba todavía en su condición de carne, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los bendijo, tuvo un acto sobrenatural y glorioso y digno de imitar, que intercedió por ellos ante el Padre. Aquellos que lo habían crucificado, que gritaron, crucifícanle, lo miraban y se meneaban la cabeza al pasar cuando lo veían, y aún decían, bueno, si es hijo de Dios que se baje, ¿verdad? Él intercede por ellos. Intercede y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto de este pensamiento es que dice la Biblia que tenemos que armarnos nosotros, que en los momentos difíciles y duros, que donde todo aparentemente es contrario a lo que nosotros soñamos y anhelamos, pero si aprovechamos esos momentos para manifestar el amor de Dios, para mostrar la verdad de Dios con acciones, con palabras, pues todo va a cambiar, porque ciertamente la Biblia dice lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si nosotros sembramos
buenas actitudes, acciones para con nuestro prójimo, empezando desde casa, para con nuestra esposa, con nuestro esposo, perdonando, aunque tal vez el otro no lo merezca, porque nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Éramos enemigos por naturaleza de la cruz de Cristo en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. No merecíamos ser perdonados y tampoco queríamos serlo muchos de nosotros. Nos deleitábamos en el pecado y nos regocijábamos en esto. Pero Cristo envió personas que nos predicasen, que nos insistiesen, que estuvieran con nosotros, que nos amasen para que pudiéramos ser hallados por Él y volvernos a Él, de verdad. Entonces, así nosotros también debemos actuar. En primer lugar, en nuestra casa, perdonando aún al que tal vez no se lo mereciera. Tú a veces pensarías que tu esposo no merece ser perdonado, o tu esposa, o lo que te hizo, o tus padres. Pero si nosotros queremos ver vidas nuevas y actuar como verdaderos hijos de Dios, debemos padecer un poco. Pero recuerda, dice Romanos capítulo 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que sí tenemos la capacidad, ya no estamos solos, ya no lo hacemos en nuestras fuerzas. Como dijo el apóstol Pablo, ya lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo en mí o lo hago porque yo quiero o impulsado por un buen deseo del corazón de nosotros como hombres, sino lo hacemos basados en la palabra de Dios y con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso te animamos hoy a que tomes esta palabra y la atesores en tu corazón y entiendas que ahora lo que tú vas a afrontar y lo que puedes afrontar en la vida diaria va a ser mucho más fácil y va a ser con alegría, porque no eres tú, es Dios en ti que te va a dar las fuerzas y la capacidad de perdonar, de amar, de pasar por alto el agravio, de bendecir cuando te maldigan, y eso va a producir en el que te ve, en el que te observa, porque tenemos una multitud de testigos alrededor nuestro, un cambio que tal vez en un principio no se verá, pero dará resultados a mediano y largo plazo muchas veces. Así es. Ahí en el versículo 12 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, ¿verdad? Y dice, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Si alguien sabe de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal, es Dios. O sea, nosotros a veces actuamos y hablamos como si nosotros fuéramos las únicas personas que nos damos cuenta de lo malo que otro hace. Y la verdad es que no es eso. La verdad es que hay un Dios, como aprendíamos en estos días, sentado en el trono del cielo, ¿verdad? Así que es. tiene sus ojos puestos sobre la tierra. Él no ha quitado sus ojos de este mundo. Él sabe lo malo que otros han hecho. Él sabe de las malas acciones, Él sabe de la corrupción, Él sabe de las injusticias, Él sabe, Él lo ha visto todo, Él es Dios. Y Él un día, como dice el libro del profeta Malaquías, Él un día actuará. ¿Sabes qué dice la Biblia? Para que no entres en ese desespero de querer hacer justicia por tu propia mano y por tu propia cuenta, porque eso es lo que a veces pretendemos hacer con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras filosofías. Intentamos hacer justicia por nuestra propia mano porque nos parece que nadie más lo va a hacer y que si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? No, tranquilo, cálmate, frena un poquito, detente, bájale la velocidad al ritmo de vida que llevas y a los pensamientos que tienes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día que Dios actúe, se verá la diferencia entre el que le sirvió y el que no le sirvió, entre el que creyó y el que no creyó. Tranquilo, Dios lo sabe. Dios ha visto las injusticias de los hombres. Dios ha visto las injusticias de los gobiernos. Esto que nosotros vemos ahora en nuestro entorno, en nuestras naciones, eso no es nuevo. Eso ha pasado por años, por décadas, por siglos, en todos los gobiernos, en todas las historias. Él ha estado ahí presente en medio de las crisis políticas, económicas, sociales de cada nación. Y el día que Dios actúe, se verá la diferencia. Él va a actuar. No el día que tú y yo queremos, pero Él va a actuar. Y ese día se sabrá quién hizo lo correcto y quién no hizo lo correcto. El versículo 12 nos lo está confirmando. El apóstol Pedro escribió esas cartas en medio de un tiempo no muy fácil,
tiempo difícil, un tiempo de crisis política, un tiempo de persecución. Más o menos desde el año 64 después de Cristo comenzó una persecución tremenda, enorme contra la iglesia, contra la verdad de Dios. Así es. Porque no fue contra las iglesias, contra las casitas donde se reunía la gente, no. Fue contra la verdad de Dios que estaba siendo proclamada por aquellos que se habían convertido genuinamente al Señor. Hoy, tal vez nuestra situación actual, la situación actual de este país, no es una situación que está dirigida directamente hacia la iglesia. Afecta, sí, claro, afecta. Tal vez nos alcance de alguna manera, pero lo que tenemos que aprender a tener es la actitud que corresponde. No nos olvidemos que hay un Dios en los cielos, no nos olvidemos que hay un Dios que es justo, no nos olvidemos que hay un Dios que tiene control de todas las cosas, no nos olvidemos que hay uno allá arriba que desde el trono, desde los cielos, ve las cosas de una mejor manera de lo que tú y yo las vemos. Nosotros, como iglesia, como seres humanos, las vemos desde una perspectiva, no logramos ver todo el panorama, pero Él, sentado en su trono, Él logra ver todo el panorama. Él sabe quién se equivocó y quién no se equivocó. Él sabe quién robó y quién no robó. Él sabe quién trató mal y quién no trató mal a otro. Él sabe quién fue el que disparó y quién no fue el que disparó. Él sabe si fue con injusticia. Él sabe si fue injusticia que se hicieron algunas acciones. Él lo sabe. Y Él va a actuar tranquilo. Tranquilo. ¿Sabes cuál es tu rol como iglesia en este momento, como persona y como individuo en medio de esta situación? Tenemos que hacer el bien, porque dice ahí la Biblia que los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, también sobre los que hacen lo malo. A Él nada se le olvida, nada. ¿Sabe qué olvida Él? Nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Dice que los echa a lo profundo de la mar donde nunca nadie más los vuelve a sacar ni a recordar, pero Él no se olvida de las acciones de los hombres, Él no se olvida de quién hace lo justo y quién hace lo injusto. Tranquilo, Él lo sabe. Nosotros tenemos es que recordar que nuestra tarea, nuestra misión como individuos, como iglesia en este momento, es hacer lo bueno. Dice que sus oídos están abiertos a aquellos que hacen oraciones. Es verdad, por eso en este momento lo que nosotros debemos hacer mucho es buscar el rostro del Señor, buscar su presencia, pedir dirección, pedir que Dios nos fortalezca como iglesia. Algo que quiero añadir a esto, el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahora, debemos enfocarnos en algo, es que con nosotros como iglesia de Jesucristo, no hablo de una denominación, sino como iglesia de Jesucristo estemos unidos. Dejemos de estar en contiendas y pleitos entre nosotros mismos. Si tienes algo en tu corazón contra alguien, sientes que alguien dentro de la iglesia te ha defraudado, te ha dañado, ya no basta ya de defenderte tú. Haz lo correcto, bendice, haz lo que Cristo hizo en esa cruz. Perdonó y pidió perdón por aquellos que lo estaban dañando. Tú y yo como verdaderos creyentes, todos hemos fallado y hemos pecado también dentro de la iglesia, hemos cometido errores, hemos hecho lo malo, pero abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y si nos apartamos del pecado alcanzamos misericordia. Dice la Biblia que con la misma vara que con nosotros medamos seremos medidos, que tengamos cuidado, porque nosotros que somos espirituales debemos restaurar con amor a los que han caído, y si por algún momento tú has sido dañado o has sentido que has sido herido dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, ¿cuánto más tiene que ser esta palabra para hoy nosotros, entre nosotros como iglesia, para sanar relaciones, para bendecirnos entre nosotros? Basta ya de tanta división y conflicto. Si el mundo se está matando, se está destruyendo, bueno, valga, eso es hasta normal y natural dentro de un mundo que no tiene temor de Dios. Pero esto no puede verse dentro de las iglesias cristianas, no puede ni debe ser aceptado y tolerado que entre nosotros nos estemos mirando con odio, hablando, maldiciendo entre nosotros, hablando mal unos de otros. Y recuerdo en este momento que el profeta Malaquías, ¿verdad? El último profeta del Antiguo Testamento, le dice al pueblo de Israel que una de las cosas por las cuales estaban mal como nación era porque habían hablado mal entre ellos del servicio a Dios, habían hablado mal entre ellos, no habían hablado bien del Señor, de su obra, del servicio, y Dios escuchó eso
y también escuchó a los que animaron a sus pueblos, a sus hermanos a hacer lo correcto delante de Dios. En este momento es un tiempo donde nos tenemos que unir para bendecir como iglesia y animarnos unos a otros, a unirnos, a perdonarnos, a apartar de nosotros la ira, el enojo, cualquier obra de pecado en nuestros corazones y unirnos como iglesia para buscar y adorar a Dios y ser una verdadera luz al mundo. Nosotros, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, escucha esto, por favor. Escucha y atesóralo en tu corazón. Es tiempo ya de dejar a un lado las cargas y todo esto que te tenía mal y que te impedía hacer la obra de Dios porque estabas mal con otro hermano. Es tiempo hoy ya de perdonar porque tenemos la capacidad y el poder de Dios para perdonar. Toma una decisión de reconciliarte con tus hermanos, de dejar de hablar mal, de dejar de escuchar chismes, de entrar en contiendas que no agradan a Dios. Porque la Biblia dice, escucha esto, vuelvo y lo repito en el versículo 13, porque los ojos del Señor, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Muchas veces Dios no nos puede defender, no porque no tenga el poder, porque estamos andando en injusticia, porque no estamos viviendo el evangelio como lo vivió Jesús o como quiere Jesús que lo vivamos, sino lo vivimos a media, acomodando y tomando ciertos pasajes y cosas que nos agradan, pero no queremos comernos todo el cordero. Ciertamente es tiempo ya de reconciliarte con tu familia, de reconciliar, de perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, reconciliarte como familia, permitir que la obra del Señor se perfeccione en este momento y traer sanidad. La mejor manera de traer sanidad a una nación no es cambiando el gobierno, es permitiendo que como familia seamos restaurados. Estoy seguro que como yo he cometido errores con mi familia, mi esposa también, pero ¿qué nos ha ayudado? Que nos hemos pedido perdón, que nos hemos humillado, que trabajamos por nuestra familia, por nuestros hijos unidos de la mano de Cristo. Y esto entonces la Biblia nos enseña que si hacemos el bien, ¿quién podrá hacernos daño? Que si Dios nos ve haciendo lo correcto a nosotros como familia, en el seno familiar y como iglesia, ¿quién podrá hacer daño? No tendremos temor a malas noticias, ni a terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que ande de noche, porque estamos en la verdad. Y si estamos en la verdad, Él nos guarda, Él nos protege. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que ánimo, esta semana será una semana bendecida para ti, una semana de gracia, una semana de puertas abiertas, una semana donde verás su gloria, donde nadie te podrá hacer frente, porque harás lo correcto, porque hoy estamos tomando decisiones de hacer las cosas bien para Dios, de hacer las cosas bien para Dios, independientemente de lo que pueda pasar alrededor nuestro. Dios guardará en completa paz nuestra salida y nuestra entrada. Él tendrá misericordia y nos dará la capacidad, escuche bien esto, como dijimos al principio, la capacidad para afrontar cualquier circunstancia difícil, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra. Hagamos la verdad, vivamos la verdad, caminemos como hijos de luz, vivamos en justicia, pero en la justicia no de los hombres, sino en la justicia de Dios. Y el justo por su fe vivirá. Así es. Mire que el Señor nos ha dejado mecanismos y cada uno de nosotros podemos recordar ahí en nuestro lugar donde estamos ahorita escuchando esta palabra. Dios nos ha dejado mecanismos para que cosas como las que está diciendo el pastor funcionen o resulten. Si no, no van a resultar. Entonces es importante que nosotros acudamos a esos mecanismos, esas formas que Dios nos ha establecido, esos caminos que Dios ha establecido para que nosotros podamos empezar por tener paz entre nosotros mismos. Queremos la paz de una nación, pero a veces no hay paz ni en la casa. O sea, así es. ¿Cómo pretendo yo buscar con mis comentarios, con mis arengas, con mis pensamientos, la paz de un país si a veces en la propia casa no hay paz? Si a veces la relación con nuestros hermanos no es la mejor, ¿verdad? Así que empecemos a trabajar por eso. Me sorprende mucho el versículo y creo que apunta mucho y es muy acorde al texto que estábamos leyendo ahorita, el último versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice que el Señor está atento a quienes hacen lo bueno y a las oraciones que nosotros podemos hacer. Y Jeremías, capítulo 29, versículo 7, dice lo siguiente. Dice, además, trabajen para que prospere la ciudad, rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Y mire que el Señor lanzó esa frase, o ese versículo se escribió en medio de una situación política bien caótica, más caótica que la que estamos viviendo en estos momentos. La ciudad había sido destruida, Jerusalén había sido arrasada.
había quedado Así convertida en escombros totalmente. Sus gobernantes, por causa de sus injusticias, habían sido reprendidas por Dios y habían sido llevadas a cautiverio, y otros habían sido muertos por sus propios enemigos, por Babilonia. El pueblo ya ni siquiera tenía tierra, ahora eran esclavos de otra nación llamada Babilonia. Tenían unos opresores que eran los babilonios, ¿ya? Y ellos, allá el Señor estando en esa cautividad, les dice, trabajen porque esa ciudad donde ustedes están cautivos, que los tiene dominados, que los tiene esclavizados, prospere. ¿Y qué mejor que podemos hacer, o qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para que esta nación prospere? Pues empecemos por arreglar nuestras relaciones con los demás. Empecemos por traer amistad entre nosotros. Así es. Empecemos por traer amistad a la casa. Empecemos a vivir un ambiente familiar distinto. Tú que estás ahí, que eres parte de una familia, porque todo el que esta mañana nos está escuchando es parte de una familia, y tus actitudes aportan. Así como tú has visto que las acciones de un gobierno pueden traer intranquilidad, desastres y calamidad a una nación, pues tú también con tus actitudes, ni pienses que te salvas, porque a veces somos implacables para señalar los errores de otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. Queremos que somos implacables con los demás, pero queremos misericordia para nosotros y que nos entiendan y que sepan por qué lo hacemos. No, tú no te salvas. Tú también con tus actitudes en ese pequeño territorio llamado casa, llamado familia, también has aportado injusticia, también has aportado corrupción, también has aportado desmanes con tu carácter, con tus actitudes, con tu aislamiento, con tu enojo, con la ira, con las cosas que cada uno de nosotros ha resistido a cambiar, a pesar de que Dios nos ha hablado y a pesar de que Dios nos ha llamado la atención y a pesar de que Dios con amor ha insistido a nuestros corazones para que cambiemos. No creas, tú también tienes un pequeño territorio donde puedes aportar justicia, donde puedes aportar bendición, donde puedes aportar tranquilidad para que ya no haya más muertes. Mire que nos escandalizamos porque 2 personas se murieron ahorita en estos días, pero la Biblia dice que el que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. Y ahí sí no te escandalizas, ahí sí no dices, wow, no, ahí sí no. No, porque lo tuyo sí vale, pero lo de los demás no vale. Las injusticias tuyas no valen, no cuentan, pero las injusticias de los demás sí cuentan. Entonces, ese pequeño terrenito llamado casa, de 60 metros cuadrados, de 70, de 80, de 100, de 120, en ese pequeño terrenito tú puedes empezar a aportar también con la decisión y la determinación de mejorar tus relaciones, de invitar al perdón, a la reconciliación, a la comunicación, al buen desempeño, al trabajo, a la responsabilidad. Con todo eso tú puedes aportar a que esta nación sea diferente, que esta nación prospere, porque si esta nación prospera, si Perú prospera, nosotros prosperamos. Ahora, una de las cosas importantes para que podamos tomar y hacer esto es dejar de traer el pasado al presente. Ay, que del pasado se hizo lo que hicieron aquellos, lo que hizo mi esposo, lo que me hizo mi esposa, lo que me hicieron mis hijos, lo que me hicieron mis padres. Ya, dijo alguien, supéralo, perdona. Ciertamente vive el presente. Este presente es el que Dios te regaló para que siembres bien, para que hagas lo correcto. Deja de vivir y traer al pasado lo que pasó. Ciertamente ya fue. Y Dios restaura lo que pasó, pero en este presente vive con tu familia. No permitas que el pasado atormente tu vida o eches en cara por lo que hicieron, dejaron de hacer contigo. Perdona y bendice, ayuda en este presente a que las cosas cambien. Muchas cosas no han cambiado del pasado al presente porque seguimos enfrascados en ese pasado, sacando en cara lo que se hizo y lo que no se hizo, y no podemos seguir adelante, no podemos pasar al siguiente nivel porque seguimos ciertamente ahí como detenidos, como cuando un barco se le coloca anclados al pasado, quedamos anclados a un pasado, a una manera, a un sentir, a un pensamiento, a lo que me hicieron. Ciertamente si te hicieron daño en tu casa, en la iglesia, en algún lugar, ciertamente perdona y suelta y sé libre.
y sigue viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero mientras tú permanezcas atado a ese pasado sin querer perdonar, recordando constantemente lo que pudiste ser y no fuiste, lo que pudieron hacer tus padres por ti, no lo hicieron, lo que el daño que te hizo tu esposa o tu esposo o el padre de tus hijos que te fue y te dejó sola, ciertamente ya deja eso a un lado, perdona, bendice y sigue adelante en el Señor, haciendo en este presente lo que corresponde. Bendice, ama a tu esposa como a la iglesia, bendice, respeta a tu marido, bendigamos a nuestros hijos, eduquemos en el temor de Dios, en disciplina y amonestación del Señor, bendigamos esta nación y anhelemos y oremos para que Dios obre, porque si oramos, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Que miremos la vida de Elías, ¿no? Que oró fervientemente y dejó de llover, y volvió y oró y llovió. Y esto produjo un cambio a nivel político también, aunque no lo creamos, trajo un cambio político. La oración de un hombre, de uno solo, produjo cambios impresionantes. Ahora, si nosotros como iglesia, hablando ya de la nación, nos unimos y oramos y clamamos a Dios con fe, buscando su voluntad y no la nuestra, ciertamente todo va a mejorar. Pero sobre todo, hermanos, preparémonos para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. Preparemos nuestra vida, estemos preparados, santifiquémonos, consagrémonos al Señor y empecemos a permitir que la obra de Dios se perfeccione en nosotros para que cuando Cristo venga nos halle velando. Velando es despiertos, nos halle estando activos, viviendo el evangelio como debe ser, ¿verdad? No con religiosidad, sino un evangelio práctico de la vida diaria, donde manifestamos nuestra fe al mundo con hechos de amor, de justicia, de misericordia, como dice el apóstol Pedro, y produce esto. Si hacemos el bien, no tenemos temor a malas noticias. Dice el versículo 13, ¿quién nos podrá hacer daño si hacemos lo correcto? Sí. Más bien, si alguna cosa padecéis, dice la Biblia, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí, dice, ya para terminar y estar fortalecidos en el Señor, dice el apóstol Pedro, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son, feliz aquel, ¿verdad? Somos felices cuando padecemos por causa de la justicia, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y si padecemos por el Señor nos recompensará. Y si hacemos lo correcto, Él no nos dejará morir. Él hará justicia por nosotros y nos fortalecerá para hacer lo correcto. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas bien, trae satisfacción al alma. Y como viene el entendimiento, que se nos abren los ojos del entendimiento y el Espíritu nos hace entender, pues nos alegramos y nos gozamos, sabiendo que eso ciertamente va a producir un cambio. La injusticia que hicieron con Jesús hace más de 2000 años ha producido vida eterna para muchos de nosotros. Sí. Por eso el Señor menospreció lo oprobio, sabiendo el gozo que estaba delante de Él, el gozo, la alegría que iba a tener después de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que nosotros también menospreciamos el oprobio, como lo hizo Jesús, y vayamos hacia adelante, hagamos lo correcto, porque ciertamente lo que hagamos en este presente va a traer y redundar en el futuro para vida eterna de muchos, empezando por nuestra casa y nuestra familia. Así que no tenga temor de lo que viene, no tenga temor de lo que va a pasar, simplemente sirvamos al Señor, fortalezcamos nuestra fe en Cristo Jesús, afirmemos nuestros pies sobre la roca que es en Cristo y empecemos a orar y a santificar a Dios en nuestros corazones. Consagrémonos hoy al Señor, tomemos esta decisión de consagrarnos cada vez más al Señor, de buscar el rostro del Señor, sabiendo que en Él estamos seguros, confiados. Como iglesia, como iglesia, ya no como individuos, quiero dar este consejo, como iglesia unámonos en este mismo sentir. Allá en su casa, donde usted esté, sea luz con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, seamos luz y unámonos y clamemos juntos al Señor y vivamos esta semana intensamente en la presencia del Señor. Sí, estemos orando. Creo que una de las cosas que mejor nosotros podemos hacer en estos días como iglesia es orar, algo que podemos aportarle a esta nación
Es un tiempo de oración, de ruego, de súplica como parte de esa justicia que Dios nos manda a vivir en esta tierra. Nuestra nación necesita y el mejor aporte que nosotros podemos darle a esta nación es arreglar nuestras propias vidas, no solamente delante de Dios, sino con nuestro prójimo. Recordemos que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Arreglemos no solamente nuestra relación con Dios, hablemos con Él, pidamos por esta nación, pero también trabajemos por las relaciones que tenemos con los demás, trabajemos porque esas relaciones sean cada vez mejores, que no seamos una burla del cristianismo diciendo que amamos a Dios y somos enemigos de todo el mundo, no, sino que trabajemos por que nuestras relaciones interpersonales y familiares cada vez se vea reflejado más el carácter de Cristo en ellas y de esa manera sabremos que estaremos aportando a la bendición que necesita esta nación. Nuestro país nos necesita. Usted ama su país. Nosotros somos aquí extranjeros en esta nación, amamos el Perú. Estamos convencidos que las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Estamos convencidos que es hermosa la heredad que nos ha tocado a nosotros como extranjeros en este lugar. Pero usted es una persona que ama su nación, que ama su país. Y qué mejor que nuestro comportamiento y nuestras oraciones, de las cuales Dios también está pendiente en el cielo, nosotros podamos usarlas como un aporte a lo que en ese momento necesita nuestro país. Y tranquilo, de las injusticias también Dios se encarga, Dios no se olvida, los ojos del Señor también están atentos sobre aquellos que hacen lo malo. El mundo y esta nación no necesitan de que ciertos grupos de personas vengan las injusticias de los hombres. Dios lo va a hacer en su debido momento y Él lo sabe hacer porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es perfecto. Trabajemos nosotros en lo que nos corresponde como iglesia y como individuos para que nuestra nación sea bendecida. Y aunque es verdad que Dios venga, es suya la venganza, no trabajemos en pos de eso. Recuerden, es el amor lo que nos motiva. Amemos, bendigamos y no esperemos que Dios se venga, simplemente que Dios obre conforme a su perfecta voluntad, a su tiempo y en su momento. Que la motivación del corazón nuestro sea el amor y no otra. Así que sirvamos al Señor esta semana y tengamos cuidado con lo que comentamos, decimos y publicamos. Demostremos que somos hijos de Dios. Bendigamos y no maldigamos. Así que un abrazo fuerte, les amamos, Dios les bendiga, amada iglesia. Esta semana Dios te sorprenda, te guarde, te guíe. Esta semana será una semana de mucha bendición, de mucha paz, de mucha alegría, porque empezaremos a trabajar en la paz primero en nuestro hogar. Empezaremos a hacer lo correcto, manifestándolo en nuestro hogar, trayendo perdón, amor, palabras de bendición, acciones que traigan bendición. Y cuidemos entonces juntos como iglesia, estando esta semana en oración y santificándonos. Así que un abrazo fuerte, Dios les bendiga, les amamos muchísimo, estamos viéndonos el miércoles 6:30 de la tarde, el domingo 10 de la mañana, y recuerden, vamos a estar comunicándoles cómo se va a abrir, cómo va a ser este proceso de apertura del templo para que estemos congregándonos. Sigamos en contacto, sigamos en oración. Recuerde, el jueves a las 8 de la noche tenemos intercesión a través de Zoom, estamos intercediendo, eso es algo maravilloso, a las 9 de la noche, perdóneme, es algo maravilloso. Miércoles 6:30 de la tarde, domingo 10 de la mañana, sigamos orando, intercediendo al Señor. Y sábado 7 de la noche, culto de jóvenes, reunión de jóvenes, no te lo pierdas, estás completamente invitado. Y gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a cada persona que siempre está atenta a cada una de estas transmisiones, de estas enseñanzas, de cada palabra que Dios cada domingo y cada miércoles está transmitiendo a cada uno de nosotros. Sean muy bendecidos a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares de Perú y de Latinoamérica. Pastores, un abrazo, gracias por estar con nosotros también, Pastor Alberto y Liliana, Dios les bendiga, un abrazo fuerte, y bueno, quédense con nosotros para ver estos anuncios hasta el final. Bendiciones.
Hasta aquí el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú, llevando la palabra de Dios a tu casa. Gracias por estar conectado. CMN no se detiene. Te esperamos en un próximo servicio virtual. Bendiciones. Búscanos en Facebook, Iglesia CMN Perú. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. En Instagram estamos como @Iglesia CMN Perú. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Iglesia CMN Perú no se detiene.